La vida humana está gobernada por dos leyes, la ley de la herencia y la ley del intercondicionamiento. Estas dos leyes actúan a través del juego de numerosos factores, hereditarios e intercondicionales, y las posibles combinaciones son innumerables. Incluso si hermanos gemelos tienen la misma herencia genética, viven diferentes circunstancias y sus similitudes psicológicas disminuyen poco a poco a través de sus vidas. No existe libre albedrío y responsabilidad, sin embargo, retornando a la absurdidad del fatalismo, los fatalistas tienen deseos y repulsiones como cualquiera. Si no hacen nada para satisfacer los primeros y neutralizar los segundos, infieren que modifican el normal curso de la reacción humana. Creen que no hacen nada mientras que en realidad están cometiendo un error. Estudiaremos ahora las nociones de pecado y virtud, las cuales nos llevarán a comprender la vasta noción del bien y el mal. La palabra pecado implica libre albedrío y responsabilidad, que en realidad no existen. Para poder entender la verdad, uno debe eliminar y reemplazar el error con su inverso complementario, que es acción exactamente adaptada. Si en la religión cristiana la moralidad fue resaltada sobremanera, es sólo debido al hecho de que San Pablo predicó moralidad con extrema insistencia. La tendencia a concebir una moralidad es a través de los años una tendencia humana fundamental. En el Génesis, uno ve la presencia del árbol del bien y del mal, y Yahvé les prohíbe a nuestros primeros padres a comer su fruta. Eva, luego Adán, inducidos al error por la serpiente, quiebran la ley decretada por Yahvé y son severamente castigados. El error al cual los moradores del paraíso fueron llevados es el error original, que la moralidad lo transformó en pecado original incorrectamente. Ciertamente el Génesis es un mito, pero contiene una gran verdad simbólica. La moralidad recibió un gran empujón con los mandamientos divinos impuestos por Moisés al pueblo judío. Tan pronto como una prohibición legal es impuesta, el bien y el mal son afirmados de acuerdo a si la prohibición es respetada o no. Señalemos que las moralidades de diferentes grupos de personas serán diferentes, y que la misma acción prohibida por un determinado grupo de gente puede ser aprobada y ser común en otro. Hitler promulgó una moralidad que predicaba la denuncia y ejecución de los judíos. La visión de tal acción como buena y otra como mala es completamente relativa, porque depende en las creencias del momento. Nuestra traducción del Evangelio nos muestra que Jesús dijo a una mujer adúltera: «Ve y no peques más». No conozco el lenguaje hablado por los judíos en esa época, pero pienso que es muy probable que Jesús haya dicho: «Ve y no erres más». Sin embargo, nuestra moralidad ha cambiado y no hay posibilidad de apedrear a una mujer adúltera. Citemos una frase del Chan: «Tan pronto como tienes bien y mal, hay confusión y la mente se pierde». Consideremos la lista de lo que llamamos los 7 pecados capitales: orgullo, envidia, lujuria, gula, avaricia, ira y pereza. No sabemos si fue intencional poner al orgullo en el primer lugar, pero lo merece, y merece el nombre de error principal. A continuación, una explicación detallada de la envidia, lujuria, gula y avaricia como una forma de orgullo. Envidia. Se envidia a una persona porque posee algo que lo afirma y halaga su orgullo. Uno es envidiado y humillado ante sus propios ojos y ante los de los demás. También la gente envidiosa odia al que los humilla. Lujuria. Cada placer disfrutado por la humanidad afirma el yo, al menos cada placer que sobrepasa lo ordinario. Gula. Lo que hemos dicho de la lujuria se aplica a la gula. Avaricia. La avaricia es el amor, la búsqueda y la acumulación de dinero que concede poder y afirma al yo. Cólera. Es la reacción de un hombre atacado sobre lo que él ve como una
de sus prerrogativas eso sobre lo cual es orgulloso. Pereza es la búsqueda de una inacción cuando un hombre descuida aquello que él ve como un deber, se avergüenza de su holgazanería y no puede estar más orgulloso de sí mismo. En suma, cada cosa que lo afirma a uno ante sus ojos y ante los ojos de los demás, reaviva el orgullo, al menos en la medida en que una persona es comparada con otra, y esto ocurre frecuentemente. También cuando tú progresas hacia la humildad, escapas asimismo poco a poco de los otros pecados capitales. Estos pecados capitales no son otra cosa que errores capitales, o sea, opiniones ilusorias, y el orgullo está en el origen de estas ilusiones. Es esencial entender las causas del orgullo. El hombre ordinario es un self que existe, pero el self que es inmanente en él. Hemos visto que toda la gente tiene una profunda intuición subconsciente del self, aunque el self está como dormido en nosotros, y queremos poseer sus atributos, su omnisciencia, omnipresencia, su poder, su eternidad y su absoluta bondad. Había una persona que recordaba que había creído en Dios cuando tenía 4 años y pensaba que la razón por la cual su familia no le había dado esa creencia antes era para que no le diera una excesiva vanidad. Pero el self, inmanente en nosotros, aunque dormido, es a menudo confundido con el self con minúscula. Ciertamente somos conscientes que no poseemos los divinos atributos, pero como carecemos de algo mejor, nos esforzamos para alcanzarlos tanto como podemos. Dado que la oscura intuición del self existe en varios grados, los esfuerzos por alcanzar lo divino varían en intensidad. Algunas personas hacen mínimos esfuerzos hacia el objetivo, mientras que otros se esfuerzan intensamente. Así el error original no es otra cosa que una opinión ilusoria que causa que nos confundamos en diferenciar nuestro yo o self con el self con mayúsculas. Todos somos en nuestras vidas subjetivas el centro del mundo, y los otros solo tienen valor ante nuestros ojos en la medida que están cerca nuestro, parientes, amigos, amantes. El pecado original es en esencia una opinión ilusoria o error que no merece ningún castigo más que una verdadera enseñanza relacionada con la metafísica tradicional. Sin embargo, aún si el error ha sido una transgresión libremente deseada, es difícil de ver porque todos los descendientes de los primeros humanos fueron condenados a sufrir. No, al ser creada la humanidad, fue destinada a caer en la trampa del error original, y esto depende, como todo, en la constitución del universo como es, concebido por Dios mismo desde toda la eternidad, y las causas siempre se nos escaparán. Retornando al mundo del Génesis, el cual es tan rico en enseñanzas, la serpiente, el tentador, el miedo, asegura a la inocente pareja Adán y Eva que si comían de la fruta del árbol del bien y del mal, serían como dioses, y que la muerte con la que Yahvé los amenazaba era una amenaza vana. En realidad, el castigo cae en los seres humanos y sus descendientes, quienes morirán y conocerán la infelicidad durante su vida transitoria. La noción de self y sus absurdas pretensiones aparecen. Adán y Eva esconden su desnudez para ocultar aquello que es feo, y lo que queda de la primera pareja, de su posibilidad divina, es sólo lo inherente al self en ellos. Pero el self está dormido. Por otro lado, conciben fatalmente el bien y el mal con sus infortunadas consecuencias. El mal es ensombrecido por el remordimiento y el bien por el orgullo. Observa que el orgullo no esperó al error original para aparecer en la mente humana. En efecto, el error de Eva, cuando cae bajo la influencia de la serpiente, ha sido determinado por su promesa: ustedes serán como dioses. Es fácil de ver que esta promesa era seductora
y que nuestros primeros padres se encontraron halagados en su orgullo. Yahvé nos creó a su imagen y semejanza, pero no nos hizo iguales a él. El orgullo de Adán y Eva los empuja a volverse como dioses, que se representan en ellos como el supremo orgullo. Hemos utilizado el mito simbólico del Génesis extensivamente porque ilumina la semejanza del hombre con Dios y el error original que vuelve a la humanidad infinitamente inferior a Dios por nuestra ignorancia y opiniones ilusorias. También muestra que el orgullo es solo uno de los errores capitales, pero juega un rol principal entre ellos. Tan pronto como caemos en el ámbito de las opiniones ilusorias, que son la consecuencia del orgullo, nuestras funciones intelectuales cambian completamente. Confundimos la dualidad, opuestos, del mundo fenoménico, con el dualismo, inversos complementarios, y como consecuencia tenemos falsas opiniones de todas las cosas. Nuestras vidas son laberintos, tan inextricables que Sócrates arribó a la conclusión: solo sé que no sé nada. Concluyamos entonces que el orgullo es el principal error y engendra todos los otros pecados capitales, juega un papel central en el funcionamiento de la gente común no realizada. Estamos siempre en acción, excepto durante el sueño profundo, y cada actividad nos afirma, aún nuestros pensamientos y monólogos internos, porque cada actividad alimenta la ilusión de ser y nos vuelve ciegos al hecho de que solo somos títeres condicionados que solo actúan para existir. Descartes fundó su filosofía con su célebre frase: pienso, luego existo, la cual es enteramente falsa. Me afirmo a mí mismo moviéndome, haciendo algo, cualquier cosa aún la más insignificante. Pascal en sus pensamientos escribió: toda la infelicidad del hombre viene del hecho de que no sabe cómo permanecer sentado en su habitación. Pero si a él se le hubiera impedido hacer cosas en su habitación, en particular pensar las ideas que le venían, hubiera sido intolerablemente infeliz. Estas grandes mentes están equivocadas. El error ¿no es típicamente humano? Si uno le otorga al orgullo el aparentemente más modesto nombre de amor a sí mismo, es de nuevo aún más evidente que el orgullo impregna la psiquis humana. ¿Qué es el ser humano que carece de amor a sí mismo? El orgullo crea en varios grados la ignorancia que las enseñanzas de Buda designan al conjunto de opiniones ilusorias que generan el sufrimiento. La búsqueda del bien, si es entendida correctamente, nos llevará a la desaparición de las opiniones ilusorias y, lo que es más importante, a la desaparición del orgullo, que es su principal origen.